¿Las personas que tienen a familiares en la cárcel tienen más dificultad para encontrar trabajo en Colombia? Sí, por supuesto. Ujú. Sí, porque es una doble, prácticamente uno dice que es una doble condena porque tras, tras de que su familiar está en cárcel, la familia tiene que comenzar a buscar trabajo. Su- su- Sí. es muy difícil encontrar un trabajo, porque eh, el 90% de los presos políticos son de estrato muy humilde, son campesinos. Entonces, muchas veces también esa gente tiene que desplazarse desde su lugar de origen hasta las ciudades para poder estar en medio contacto con sus familiares, y ese desplazamiento hace que ella tenga que llegar a la ciudad a conseguir un trabajo, y uno se pregunta en qué, si su origen, si, su, si la forma de la que vivía era el campo, entonces en qué va a llegar a laborar. O muchas veces también tienen que quedarse en sus fincas, cuidando sus fincas, pero entonces también hay ese desarraigo familiar porque ya la señora tampoco no puede venir a visitar el preso político. Entonces, Usted ha hablado de los traumas. Me gustaría hablar un poquito, como hemos mencionado antes, de los problemas psicológicos, médicos, a los que se enfrentan los presos. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan mayormente los presos políticos en las cárceles colombianas? bueno, es que estamos hablando de traumas más, los traumas más son más familiares que ellos, porque ellos tienen una forma de organización dentro de la cárcel, donde eso hace que los problemas psicológicos no sean tan fuertes, pero entonces eso sí se da en las familias, porque por ese desarraigo, los niños no están preparados para vivir un desarraigo familiar. ¿Sí? Entonces es más el problema en los familiares que en el mismo preso casi, por la misma organización que ellos tienen dentro de las cárceles. Porque se protegen ellos mismos. Entre ellos mismos, sí, ellos llaman un colectivo de presos políticos. Esto está organizado entre el colectivo de presos políticos del ELN, están organizados entre el colectivo de presos políticos de la FARC, del EPL, y entre ellos forman, si conviven, por ejemplo, como Palo Gordo, ellos conviven todos en un mismo patio, que la situación es totalmente diferente en Cúcuta, porque en Cúcuta sí cada colectivo o cada organización tiene su patio, totalmente diferente, pero es que las condiciones de Cúcuta son totalmente diferentes a las condiciones de Palo Gordo, porque Cúcuta, por ejemplo, podemos estar hablando, los patios son 24 patios, pero a uno le parece que es muchísimos, pero es que los patios son de 80 personas. Claro que ahí no viven 80 personas, ahí viven 200 personas. O sea, calcule el hacinamiento en el que se encuentra esa gente. En la cárcel de Palo Gordo es un patio para 220 personas nomás. Que ahí ahorita se está viviendo 3 por celda, donde está diseñado para 2 por celda. Sí, están. ¿Cómo es la infraestructura de las cárceles en Colombia? ¿Reciben comida por parte del Estado, reciben alimentación por parte del Estado, se tienen que comprar ellos los alimentos? ¿Cómo son en las cárceles? No, la alimentación se la brinda el Estado como tal, el INPE. Es una contratación que hace con empresas privadas para que le suministre la alimentación. Y la sanidad, las cuestiones de sanidad y higiene, porque usted me ha comentado que están realmente hacinados, entonces en una situación de hacinamiento me imagino que también se producen problemas de higiene. Sí, no, claro, por supuesto, inclusive ahorita la cárcel de Cúcuta está en una huelga pacífica porque se dio problemas de TBC,
y ya han habido 2, 3 muertos en este año por TBC a raíz también obviamente del hacinamiento. De hecho, las autoridades han salido a negar toda esa problemática y han tratado de ocultar eso, y ellos aún se mantienen en estos momentos en, pues en la desobediencia, esperando que los entes gubernamentales vayan a verificar esa situación tan delicada en que están viviendo los presos políticos y presos en general, porque no son solo los presos políticos, sino en general. Eso conlleva también a que los presos sociales, los presos inclusive del mismo paramilitarismo también estén sufriendo las mismas circunstancias que están sufriendo los presos políticos en toda la cárcel de Cúcuta. ¿Se producen enfrentamientos entre los presos políticos y los presos por paramilitarismo? Porque a veces me imagino que serán en las mismas cárceles. Sí, pero enfrentamientos no. Para el año más o menos del 2000, 1999, en la cárcel modelo de Bogotá, sí hubo unos enfrentamientos muy fuertes. Hubieron, los presos paramilitares intentaron llegar al patio de presos políticos con armas de largo alcance, con fusiles, con pistolas, con radios de comunicación, y hubo un enfrentamiento, una guerra campal allá en esa cárcel, estamos hablando obviamente de la cárcel modelo de Bogotá, ¿no? Donde la situación fue una cosa muy delicada. También se habla que para ese mismo año los paramilitares se tomaron el patio 5, y asesinaron a casi más de 150 personas. Pero el mismo estado y los medios de comunicación registraron que fueron 20 personas. Eso fue declarado como, entre los mismos presos fueron declarado ese patio como Campo Santo. Entonces la situación allá era muy grave. Ahorita pues ya, por ejemplo, el Palo Gordo, cada quien tiene su patio, obviamente. Eso se dio a raíz de unas medidas cautelares que ganó el mismo Comité de Solidaridad con Presos Políticos para que apartaran a los paramilitares y los presos políticos. Esas medidas cautelares se luchó y se ganaron, obviamente, pero la política de ellos era aquí no conviven o conviven, decían ellos. Pero entonces se veían los casos de presos donde paramilitares le han matado a su familia y ellos tener que convivir inclusive en las mismas celdas, era una cosa súper terrible. Las cárceles de mujeres también sufren de los mismos problemas, también hay hacinamiento en las cárceles de mujeres. Sí, ahorita ellas están hacinadas también. Ellas están súper hacinadas, les toca dormir en el piso, las celdas están diseñadas para 2 personas, están viviendo 4 o 5 personas en una celda donde están diseñadas para 2 personas nomás. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Hay presas que estén con sus hijos ahí? En este momento, presas políticas no tenemos que tengan sus hijos. Las presas sociales sí hay unas guarderías especiales para ellos, donde ellos duermen ahí y esto, pero el resto no. Ellas después, los niños también tienen acceso a los patios, a mirar todo ese tipo de problemática que viven los patios, entonces es bien delicado. Porque lo que ven esos niños... Por supuesto. Hemos hablado antes, o ha hablado usted antes, de que realmente la peor parte, de alguna manera, la llevan las familias de los presos políticos, ¿no? Porque los presos políticos están organizados, pero las familias están fuera. Querría hacerle un par de cuestiones respecto a las familias. En primer lugar, ¿a qué otros problemas desde el punto de vista psicológico se enfrentan? Ha mencionado usted el desplazamiento, algunas de ellas se tienen que desplazar desde sus sitios originales cerca de las cárceles. ¿Qué otros problemas se enfrentan estas familias? Además del desplazamiento y de la falta de trabajo. El desarraigo. El desarraigo también es otro problema muy, muy grande. El desarraigo social, obviamente, porque sacarlos desde su contexto a vivir otro tipo de situaciones totalmente diferentes, donde ellos no tienen ni idea cómo es una ciudad muchas veces. Entonces eso también les lleva también en ocasiones también a tener también problemas psicológicos, obviamente.
¿sí? Y también hay muchos niños entre ellos. Estamos hablando también de que hay bastantes niños. Sí, claro, porque estamos en una cultura donde en un hogar se conforman entre 3 y cinco hijos, y más que todo en las culturas campesinas donde no hay esa cultura de la planificación y todo ese tipo de cosas. Entonces a veces una madre cabeza de hogar con 5 hijos desplazada, o inclusive una madre de hogar tratando de luchar desde sus veredas, bregando a luchar para sostener 5 hijos o 3 hijos, inclusive así sea uno, en la situación colombiana es súper difícil. Sí. Las familias, la otra pregunta que quería hacer con las familias, ¿no están organizadas las familias de presos políticos? Se está luchando para eso. Por eso, ¿no? Porque, Ujú. porque a lo mejor también habría que intentar que se organizaran ellas. Se está intentando. En la cárcel de Cúcuta está la asociación de presos y familiares de presos, en general, obviamente, pero es que las circunstancias también conlleva que la asociación o que se agrupen también es muy difícil, porque es que una persona tiene que elaborar más de 8 horas y tener que salir a su hogar a cuidar sus hijos. ¿En qué momento tiene tiempo para ir a una reunión, de ir a mirar a ver qué está pasando con eso? Entonces a veces también queda mucho como a la deriva todo ese tipo de cosas. Las mismas circunstancias también hacen que la asociación sea muy difícil. Uh-huh. Y una última pregunta. ¿Por qué eligió como psicólogo trabajar aquí? ¿Qué es lo que le motivó a usted para decir, bueno, me dedico a trabajar aquí? Sí, la situación carcelaria. La situación carcelaria en Colombia es bien difícil. Y sé que hay muchos problemas, sé que hay muchos inconvenientes, sé que hay mucha represión frente a los presos, sé que hay mucho olvido por parte del Estado, sé que hay mucha estigmatización frente a los presos, y más que todo frente a los presos políticos. Entonces eso me conllevó como a tomar la decisión, y obviamente pues eso también le sirve a uno también como experiencia también más de vida también, para seguir pues como forjando un proyecto de vida también único, ¿no? Muchísimas.